Buenos días. Agradecemos que se hayan podido conectar a esta sesión. El día de hoy estaremos presentando el tema sobre la enfermedad del paludismo. Estaremos platicando sobre el panorama epidemiológico del paludismo tanto en el estado de Quintana Roo como en nuestra jurisdicción sanitaria 3, así como también estaremos dando el tema sobre el procedimiento para la toma de muestra de la gota gruesa y el llenado correcto del formato para que pueda ser procesada de mejor manera las muestras. El día de hoy estaremos contando con la presencia de nuestro compañero, el jefe del Distrito 3 en la jurisdicción de Felipe Carrillo Puerto, Mario Joaquín Ponce Solís, quien es el jefe del área de vectores y quien nos estará dando pauta para el panorama epidemiológico sobre el paludismo. Los dejo con él. Mi nombre, como dice el doc, Mario Joaquín Ponce Solís, encargado del área de vectores en la J3, que abarca la cuestión Carrillo Puerto y José María Morelos. Entonces, nosotros les vamos a presentar la cuestión de cómo está el panorama actualmente aquí en el estado de Quintana Roo y también cómo estamos en el país en cuestión de paludismo. Sabemos muy bien de que hay estados que tienen transmisión actual en cuestión de paludismo y algunos estamos en busca de la eliminación. Quintana Roo está buscando la eliminación con la ayuda de ustedes, de todos ustedes, y nosotros podemos llegar a esta eliminación. Llevamos un año sin ello, sin tener un caso que sea de nosotros. Tenemos casos importados, pero casos autóctonos, que quiere decir casos que se dieron en nuestra población. Sin embargo, pues no podemos decir que ya la logramos, porque el movimiento poblacional está activo. Por ejemplo, el movimiento poblacional de Campeche con Quintana Roo. Muchas personas de Campeche ya se vinieron a vivir a nuestro estado. Es un estado joven, en la cual pues está creciendo apenas, y muchos buscan por cuestión familiar, en busca de trabajo o mejores ofertas, algunos para estudiar, entonces por inseguridad. Entonces muchos ya inmigraron a nuestro estado y ya son parte de Quintana Roo. Sin embargo, esa gente que llegan, pues no podemos saber en qué estado vienen, cómo vienen, si vienen infectados, no vienen infectados. Entonces esa parte lo tenemos que estar dando esa vigilancia, y más pues con la ayuda de ustedes, que son unidades médicas donde el paciente llega ya enfermo para que le tomen la gota gruesa. En caso de nosotros, buscamos al enfermo, pero no podemos encontrarlo fácil. Sin embargo, los que primero reciben al paciente en una cuestión de enfermedad son ustedes como unidad médica, y es por eso que queremos la ayuda con ustedes, trabajar en coordinación con ustedes para que esto pueda avanzar. Entonces, esa es la importancia de la vigilancia. Acumulados en el año pasado a esta semana 23 teníamos 73 casos. Estamos hablando en México, estamos hablando del país, no estamos hablando de nuestro estado, en el país. Actualmente en el 2021 tenemos acumulado 71 casos. ¿Cómo tenemos los casos de paludismo en el país? El parásito que anda rondando es el Vivax, que sabemos que son 4 que tenemos, pero el Vivax, que es el que tenemos más. Sin embargo, no podemos descartar que también hemos tenido el falciparo, pero son casos que mayormente son importados, son gente que viene de otros países. Ahorita actualmente podemos decir que en el 2019 el estado de Campeche tuvo 2 casos, en 2020 7 casos, y actualmente tiene 12 casos. Quiere decir que va a un aumento sus casos de eso. Y el estado que tiene más cerrado con más casos es el estado de Chiapas. Y como ustedes pueden saber, mucha gente de Chiapas está emigrando a Quintana Roo por la cuestión del trabajo. Mucha gente llega a diario, muchas cientos de gentes llegan diarios por la cuestión del desarrollo que tiene Quintana Roo para trabajar aquí en Quintana Roo, pero realmente no sabemos en cuestión de paludismo cómo llegan. Actualmente en el 2019 tuvieron 410 casos y 2020 227, bajó, pero actual ya se volvió a activar otra vez
en la cual pues ya tenemos 65 casos acumulados en lo que va hasta la semana 23. Chihuahua, a pesar de decir, pues es que Chihuahua pues, está lejos de nosotros. Sin embargo, hay gente que viene de Chihuahua a visitar. Parece que Quintana Roo es un estado turístico, entonces vienen gente de Chihuahua y realmente algunas de ellas pues puede ser que vengan infectadas. ¿Por qué les digo esa parte? Porque nosotros vivimos en una área endémica en cuestión del mosco. El mosco siempre va a estar, pero realmente lo que buscamos es que el enfermo no venga y deje la infección aquí. Por eso es la importancia de la vigilancia. Actualmente, bueno, Chihuahua en el 2019 tuvo 139 casos, en 2020 103 y actualmente tiene 3 activos. Nayarit en 2019 tuvo, hasta ahorita no tiene, es uno de los estados que está buscando la eliminación, junto con Quintana Roo, que en 2019 tuvimos 3, en 2020 no tuvimos ninguno, y hasta la semana 23 no hemos acumulado ningún caso. ¿Qué quiere decir? Buscamos la eliminación. Y para que sea la eliminación, por lo menos tiene que pasar más de 3 años sin casos actuales para que realmente podamos decir que la eliminación va en proceso. Mientras no estemos activos y no haya esa vigilancia y no se dé o haya casos, pues vamos a tener ese riesgo. Sinaloa también busca la eliminación, igual que Sonora y Tabasco. Todos esos buscamos la eliminación. Sin embargo, pues tenemos el riesgo porque tenemos el mosco, pero seguimos trabajando en ello. Casos de paludismo en Quintana Roo por semana epidemiológica. Este es desde el 2017 al 2021, cómo estábamos en la cuestión de casos. Tuvimos casos en cuestión también tenemos el panorama de 2005 hasta 2019, cómo tuvimos los casos, cuántos casos por habitantes tuvimos. Si usted ve en el panorama aquí, tenemos que en 100 años anteriores no hay año que no hubo casos, aunque sea 1 o que sea 2. Desde 2005, se dan cuenta, hubo 11, al siguiente año 21, 14, 15, fueron subiendo, bajando. Sin embargo, tuvimos un repunte en el 2015 y 2016, donde se acumularon 42 casos y en el 2016 31 casos. De ahí, 2018 fueron bajando, 2019 tuvimos 3 y actualmente 2020 pues no tenemos ningún caso, es donde les digo que buscamos la eliminación. Sin embargo, no podemos bajar la guardia, porque realmente sí tenemos que seguir trabajando con la vigilancia. Ustedes manejan la vigilancia pasiva, en la cual pues es muy importante. Es más importante porque realmente, como les vuelvo a repetir, es cuando el paciente ya está muy enfermo, acude a su unidad médica. Pero realmente lo que queremos parte de ustedes es que toda persona que venga de estos estados que estamos platicando o que venga de un área de cualquier municipio donde hubo casos de paludismo, es un riesgo y hay que tomarle la gota gruesa. Por eso es la importancia de la toma de gota gruesa. Lo histórico en casos importados en Quintana Roo. Como les decía, casos han venido de diferentes estados, pero también hemos tenido casos importados de otros países. Unos, por ejemplo, los vecinos, por ejemplo, Guatemala, que es vecino con Belice, son vecinos de nosotros. Brasil, Chad, Venezuela, India, Haití, son casos importados, son gente que vienen, como les digo, Quintana Roo es turístico, vienen a pasear, vienen a disfrutar las lindas playas de Quintana Roo, pero también a veces vienen enfermos que no lo saben y nos han importado esos casos a nuestro estado. Hay Colombia también, Costa de Marfil, y también los estados, como les vuelvo a repetir, que nos han traído casos importados, pues es Campeche, Chiapas y Tabasco, que son nuestros vecinos, que siempre nos importan casos. Como les vuelvo a repetir, la cuestión aquí ahorita, actualmente desde 2011 está el panorama hasta 2021. Actualmente tenemos un caso, por eso les voy a decir, la eliminación lo buscamos, pero sí ya tenemos un caso confirmado, pero no es de Quintana Roo, es un caso foráneo, una persona que vino de allá, igual que en el 2020 tuvimos uno foráneo,
puede ser un chiapaneco, puede ser un tabasqueño, un campechano, pero ellos son los que están viniendo. Entonces, esa parte de la vigilancia que tenemos que tener activa para poder trabajar con ellos. Tenemos que trabajar con esa parte que no estamos monitoreando, tenemos que volverlo a retomar, la toma de gota gruesa. ¿Cómo podemos descartar un paludismo? Con la toma de gota gruesa nada más. Así nada más podemos tenerlo. Sí, como siempre, sabemos que en cuestión de gota gruesa, toda unidad médica tiene una meta. Y en la meta de nosotros que tenemos, pues hasta ahorita llevamos el 35%. ¿Qué quiere decir? Pues en 6 meses debíamos llevar por lo menos el 50%. Estamos muy bajos. ¿Por qué? Porque realmente no estamos haciendo la vigilancia como debe de ser. Si se dan cuenta, otras jurisdicciones, como la J2, a pesar que tiene pocas unidades médicas, ahí pues se está haciendo otros trabajos en cuestión de la vigilancia activa. Nosotros en este caso se divide, para que ustedes sepan, se divide el 60% de las unidades para las unidades de ustedes y el 40% para vectores. Sin embargo, como ustedes son más unidades médicas aquí en lo que es este municipio de José María Morelos y Carrillo Puerto, entonces ustedes realmente tienen una meta que tienen que llevar en la cuestión de la vigilancia. Aparte de la vigilancia es la toma de gota gruesa. Entonces ahorita pues necesitamos activar tanto parte del área de vectores, tanto el área de la cuestión de las unidades médicas. Entonces tenemos que avanzar. La recomendación es que sigamos haciendo la vigilancia, que no bajemos la guardia, que realmente nos activemos, y toda persona que venga con una cuestión de una calentura, un dolor de cabeza, un dolor de huesos, escalofríos, con un síntoma que tenga, tomarle la gota gruesa. No esperemos que tenga todo el cuadro clínico para tomarle la gota gruesa. Es necesario que con un solo síntoma se le esté tomando la gota gruesa y mandarlos inmediatamente al laboratorio para que se pueda hacer análisis. Entonces esa es la parte importante que les quería yo explicar. Sin embargo, pues ahorita les vamos a dejar en compañía de la licenciada Wendy, que ella es la encargada del área de aquí de laboratorio. Entonces ella les va a explicar la importancia de una toma de gota gruesa, por qué tiene que tener un buen extendido, cómo debe estar el extendido, el llenado del formato. Es muy importante porque si el formato no lo llenamos bien, obviamente pues no vamos a tener los datos que debe de tener. Se lo dejo a la licenciada para que nos explique. Buenas tardes, pues le agradezco al jefe de distrito Mario Ponce Solís y al doctor Cristian Bretón por la invitación a participar sobre la importancia de la toma correcta de una gota gruesa y el llenado correcto de la N1. Les voy a hablar un poquito sobre la definición de paludismo o malaria. Es una enfermedad infecciosa y transmisible, producida por un parásito de la sangre, Plasmodium, y transmitida a través de un mosquito Anopheles. Las 4 generalidades de transmisión son a través de la picadura de un mosquito Anopheles infectado. También puede haber una transmisión congénita, transfusión sanguínea o por trasplantes de tejidos u órganos, agujas contaminadas. El agente etiológico de los Plasmodium. Existen 4 tipos de Plasmodium, que es el Plasmodium vivax, el Plasmodium falciparum, el Plasmodium malariae, el Plasmodium ovale, y también está considerado dentro de los Plasmodium el Noblesli, que es transmitida a los monos. Bueno, se ha demostrado que hasta el 9.6% de las personas infectadas de paludismo pueden no presentar síntomas. Los casos en México que son importados son Plasmodium falciparum. Los casos autóctonos en México son los Plasmodium vivax. Y los que pueden tener recaídas son Plasmodium vivax y Plasmodium ovale, que pues como todos sabemos se aloja dentro del hígado y se queda el limnozoito, que se queda guardado, y entonces cuando pasa un determinado tiempo, que son los 3 años latentes,
Cuando hace la ruptura vuelve a presentar el paciente la sintomatología y vuelve a tener recaídas. La sintomatología del paludismo es fiebre, escalofríos, sudoración y contaminantes, que puede ser cefalea, vómitos, malgia, preceden o van junto con el escalofrío. ¿Cómo reconocemos un caso de paludismo? Un caso probable. Toda persona que resida o provenga de un área con antecedente de transmisión de paludismo en los últimos 3 años y que en el último mes presente o haya presentado fiebre, más los siguientes signos y síntomas, que son cefalea, diaforesis y escalofríos, es a la persona que se le debe de tomar una gota gruesa y frotis o extendido fino. ¿Cómo diagnosticamos? Una toma de muestra de gota gruesa y extendido fino. Toma, manejo y envío de muestra. Toma de gota gruesa y extendido fino. Se recomienda tomar la muestra de preferencia del dedo anular en pacientes adultos y en niños por pinchazo del lóbulo de la oreja o talón del pie. La muestra de sangre debe ser obtenida antes de que el paciente haya recibido tratamiento antimalárico. También es importante tener todos los materiales listos, como las láminas, portaobjetos, que se encuentren limpios y desengrasados antes de realizar la técnica de toma de gota gruesa. Se deben llenar los formularios correspondientes, como en este caso que son el formato N1 o estudio epidemiológico de las ETB, según sea el caso. A continuación se le enseñará un video donde se muestra la toma correcta de una gota gruesa. El diagnóstico del paludismo se realiza mediante la observación microscópica del parásito en muestras de sangre periférica, realizando la técnica de gota gruesa y frotis o extendido fino, teñido con la técnica de Giemsa, el cual es el método de elección, para observar la morfología del plasmodium, lo que permite identificar la especie y realizar la cuantificación de hematíes parasitados. La toma adecuada de la muestra se describe en los lineamientos para la vigilancia epidemiológica de paludismo por el laboratorio del INDRE, y estos deben estar disponibles en todo laboratorio local o estatal que participe en la vigilancia epidemiológica de paludismo. Un paciente que presenta sintomatología sugestiva del paludismo, tal como fiebre, escalofríos y sudoración, además del antecedente de haber visitado un área endémica, es considerado un caso sospechoso y su atención médica es primordial. Posterior a la valoración clínica, se referirá al paciente al puesto de notificación de la unidad médica, donde un experto le realizará la toma de gota gruesa. Es importante trabajar la presente técnica de manera sistemática y sin olvidar las medidas de bioseguridad básicas para obtener un resultado seguro y confiable. La mejor muestra para la preparación de la gota gruesa y extendido fino es la sangre periférica obtenida por punción con una lanceta o de sangre venosa recién tomada. En adultos, la muestra se toma por punción en la parte externa del pulpejo del dedo anular y en niños por la punción del lóbulo de la oreja o talón. También es posible utilizar sangre con anticoagulante. En este caso, se debe dejar secar por más tiempo, 10 minutos adicionales, o intensificar el proceso de secado con calor moderado para evitar el desprendimiento durante el proceso de coloración. La muestra de sangre debe ser obtenida antes de que el paciente haya iniciado el tratamiento antimalárico. Material a utilizar para la técnica de gota gruesa: torundas alcoholadas, torundas secas, láminas portaobjetos, lancetas, guantes, recipiente RPBI para los desechos, formato N1. Procedimiento para obtención de la muestra. Paso 1. Las láminas portaobjetos deben ser manipuladas siempre por los bordes. Es importante que las laminillas se encuentren limpias y desengrasadas. Paso 2. Frotar enérgicamente la yema del dedo del paciente con algodón humedecido con alcohol al 70%. Se deja secar al aire el alcohol del dedo. Paso 3. Se rompe la envoltura de la lanceta desechable y se descubre la punta de la misma. Nota: esta lanceta debe usarse una sola vez. Desechar en contenedor rígido de RPBI después de empleada. Se realiza la punción en el sitio de elección con la punta de la lanceta por medio de un movimiento brusco, firme y seguro, que la haga penetrar a través de la piel 2 o 3 milímetros de profundidad.
Paso 4. Se hace salir una primera gota de sangre, la cual se limpia con algodón absorbente sin alcohol. Paso 5. Se utilizan 2 láminas portaobjetos. En uno de ellos se depositan 2 gotas de sangre que se obtienen por presión leve en el dedo. La primera gota se utilizará en la gota gruesa y la segunda para el extendido fino. Paso 6. Sobre la superficie de trabajo con la esquina de la segunda laminilla, se extiende la primera gota de sangre con movimientos suaves, de manera que forme un rectángulo con grosor uniforme de dimensiones de 1.0 a 1.5 centímetros, lo que constituirá la gota gruesa. Paso 7. Con la segunda gota que se colocó a la mitad del portaobjeto, realizar el frotis con un portaobjeto auxiliar en un ángulo de 45 grados. Se toca la gota dejando que se extienda por el extremo del portaobjeto, sin llegar al borde, y se desliza con un movimiento rápido y suave. El frotis deberá estar distribuido uniformemente. Paso 8. Dejar la preparación sobre una superficie horizontal por 24 horas hasta que seque. Protegerla del polvo, moscas y otros insectos que la puedan contaminar. Paso 9. Se procede al completo llenado del formato N1. Una vez confirmado el diagnóstico por el laboratorio de microscopía, se suministrará tratamiento antimalárico de cura radical. Se resalta la importancia de realizar la técnica correctamente, ya que la calidad del diagnóstico será directamente proporcional a la calidad de la toma de gota gruesa. Bueno, pues después del video vamos a ver que también es importante que la muestra, una vez tomada, se espere a que se queden secas y luego posteriormente envolverlas en el formato mencionado, que es la N1. Debe ser trasladadas al laboratorio con los microscopistas más cercanos para su lectura, tomando en cuenta el tiempo máximo de respuesta de 72 horas desde la toma de muestra hasta el inicio del tratamiento. Las laminillas envueltas pueden trasladarse dentro de una caja o un sobre. No es necesario triple embaje. A temperatura ambiente siempre y cuando sea trasladada al laboratorio lo más pronto posible, tomando en cuenta que en los lugares con alta humedad puede afectar la calidad de la muestra al contaminarse con hongos. Continuando con lo que nos acaba de explicar la licenciada Wendy, la encargada del área de laboratorio, que la importancia del llenado de la N1, que es donde nosotros llenamos todos los datos suficientes para procesar la muestra y llevarlo al laboratorio. Es muy importante esta parte, porque de ahí, cuando se analiza la muestra, de ahí sacamos los datos en caso que sean positivos, poder localizar el paciente, dónde vive, dónde estuvo, cuándo vino, toda esa parte, para poder hacer los análisis y saber dónde se infectó y poder hacer los trabajos operativos. En el inicio dice servicio de origen. Hay 3 orígenes. Puede ser un programa, un operativo o un proyecto. Un programa es lo que manejamos siempre, es lo que programamos anualmente. El POA, que le llaman, todos conocen el POA, es el programa operativo anual. Entonces manejamos la programación, pero también puede ser un operativo. Si hubiera un caso de paludismo y tenemos que hacer un operativo, entonces sería un operativo. O un proyecto buscando la enfermedad en otras cosas. Nombre del servicio, como les dije, el nombre del servicio es el POA, Programa Operativo Anual 2021, que estamos trabajando actualmente. Hacia abajo dice distrito. El distrito que manejamos nosotros viene siendo el distrito 3, Chetumal es el 1, nosotros somos 3, Playa del Carmen es 4 y Cancún es el 2. Nosotros es distrito 3. Sectores están divididos por municipios. El sector de Felipe Carrillo Puerto es el sector 1 y el municipio de José María Morelos es el sector 2. Entonces, así para que vayamos viendo qué es lo que vamos a poner en el formato. Número de muestra. Yo sé que ustedes manejan un número de muestra.
manejan cuando, por ejemplo, lo asientan en la libreta. El día, vamos a empezar, si empezamos en enero, el día 2 de enero tomamos una muestra, sería el primero. El 6 de enero tomamos otro, sería el 2. Consecutivamente vamos manejando números. Ese número se puede poner en número de muestras. Como ahorita, por ejemplo, estamos en el mes de junio, puede ser que ustedes ya llevan 30 muestras, 31 muestras. Son los números correlativos que ponen en la libreta, son los números que se van a poner en número de muestras. Tipo de servicio. Hay dos servicios que se manejan eso, que es la búsqueda, en la que ustedes trabajan en la búsqueda pasiva, porque los médicos, los enfermos van hacia la unidad médica cuando ya se sienten mal, cuando realmente ya no pueden seguir aguantando los síntomas, van allá, es pasiva. Activa somos nosotros, cuando nosotros tomamos las muestras de sangre, que andamos en las casas buscando las personas enfermas. Esa parte ustedes van a tachar en la pasiva. Y seguimiento sería si hubiera un caso en su localidad, donde ustedes trabajan, y tenemos que tomarle una muestra de seguimiento para que uno sepa qué es un seguimiento. Fecha en que se toma la muestra de sangre, no es su fecha de nacimiento. Fecha, donde dice fecha, es el día que ustedes están tomando la muestra de sangre. Y es muy importante también poner el horario, pero vamos a manejar el horario militar, que viene siendo las 9 horas, las 21 horas. ¿Por qué? Porque realmente si yo pongo a las 9:45, nada más pongo, y si ustedes tomaran una muestra de sangre a las 9:45 de la noche, ¿cómo lo vamos a diferenciar? ¿Es mañana o es tarde? Pero si manejamos el horario militar, que viene siendo 21 horas, 12 horas, entonces eso es lo que vamos a manejar. Datos del paciente. Ahí vamos a poner sus apellidos, como lo pide el formato, paterno, materno, nombre completo, fecha de nacimiento. Es muy importante saber la fecha de nacimiento, porque ahí también vamos a sacar la edad del paciente. Si el paciente no tiene una fecha de nacimiento, no puedo saber cuántos años tiene. Y el peso. ¿Por qué el peso? Porque si en caso de este paciente saldría positivo, tengo que, en base a sus fechas de nacimiento, porque ahí voy a sacar la edad y el peso, voy a poner el número exacto de los gramos de medicamento que se le va a dar a ese paciente para poder curarlo. Por eso es muy importante saber esos datos en la cuestión del paciente. Sexo, masculino o femenino. Realmente, ¿por qué dices? Pues si yo pongo un dato que sea, ¿por qué ponerlo femenino y masculino? Por ejemplo, yo les diría Guadalupe. Guadalupe puede ser masculino o femenino. Entonces, para saber si es hombre o es mujer. Por eso es importante poner ese dato. Procedencia. Local es cuando la persona vive en el pueblo. Ese es local. Estatal es cuando realmente no vive en el pueblo, pero vive en otro municipio. ¿Sí? Realmente pues hay gente que viene de Bacalar, hay gente que viene de Playa del Carmen, de Cancún, entonces serían estatales. Nacionales serían las personas que vienen de otros estados. Acuérdense que es una importancia. Por ejemplo, si una persona viene de Chiapas, que vino a trabajar y aquí está nada más trabajando actualmente y realmente llega con los síntomas, le vamos a tomar la gota gruesa y lo vamos a poner como nacional. Y extranjero, pues obviamente sería una persona que dijera, por ejemplo, viene de Belice, viene de Guatemala, viene de otro país, sería extranjero. Es por eso hay que poner realmente si es local, estatal, nacional o extranjero. Si la persona viniera de estatal para allá, porque obviamente no es de ahí, tenemos que saber si la instancia es residente, que ya se cambió su domicilio a vivir al pueblo, o está temporal. Y si estuviera como temporal, vamos a poner el periodo de instancia, le vamos a preguntar, oiga, usted esto aquí va a ser temporal, ¿cuántos días vino antes que realmente que se sentía mal? Vino al pueblo, ¿cuántos días antes?
o cuántos días después se va a quedar, para saber realmente si ahí se infectó o ya vino infectado. Domicilio del paciente. En eso es muy importante. Vamos a poner el domicilio del paciente donde se encuentra actualmente. Y eso maneja, si el paciente es local, vamos a llenar este dato y es suficiente. Pero si la persona fuera estatal, nacional o extranjera, también tenemos que llenar otros datos. En este vamos a llenar dónde está en ese momento. Vamos a usar un ejemplo. Si la persona sería que está en Chunjup, viviendo, vino de paso, es un, vamos a decir, uno de Chiapas. Pero ¿dónde está viviendo en Chunjup? Está viviendo en tal calle, en tal domicilio. Entonces vamos a poner todos los datos. Estado, el municipio donde está quedando, la colonia, todo eso lo vamos a poner porque allí está quedando actualmente. Es un residente, puede ser temporal, que está también, o permanente. Sin embargo, hay que poner esos datos, todos los datos de esa persona en Chunjup. Posteriormente vamos a poner los síntomas. Los síntomas, aquí manejamos 3, pero la persona que se va a tomar la gota gruesa puede tener más de 3 o 4 síntomas. Aquí manejamos la sudoración, escalofríos, cefalea, pero puede ser diarrea. La persona puede tener diarrea y también son parte de los síntomas. Hoy en día no nos podemos basar solo con 2 síntomas para poder detectar un caso probable de paludismo. Entonces es muy importante poner si tuvo esos síntomas y si tuvo otros síntomas al mismo tiempo con estos síntomas. Las fiebres se catalogan en 2 partes, actuales y recientes. Las actuales son personas que tuvieron los primeros síntomas de calentura en un periodo de 4 días actualizado. Haz de cuenta que hace 3 días tuvo calentura, para nosotros es actual. Pero si la persona que vino dice, ¿sabe qué? Yo no me siento mal, yo solo tengo dolor de cabeza, no tuve calenturas, no tengo fiebres, pero hace 15 días tuve fiebres, me dio fiebres, pero ahorita solo me duele la cabeza. Entonces vamos a poner reciente y vamos a poner la fecha cuando inició su primer síntoma de fiebre. No vamos a poner el día que llegó y tuvo fiebres, vamos a poner la fecha. Si, como le digo, si hace 15 días tuvo fiebres, ¿qué fecha fue hace 15 días? Esa es la fecha de inicio de fiebres, es la que vamos a poner para que realmente no nos vayamos a confundir, y sería un reciente. Pero si realmente lo tomamos la muestra de sangre de un día antes que él llegara al hospital, a la unidad médica, sería actual, la fecha que realmente se le tomó, tuvo los síntomas y fue para que le tomen la muestra de sangre. Entonces es muy importante que trabajemos en eso para que los formatos sean bien llenados. Al reverso tenemos el formato, la siguiente parte del formato que se tiene, es muy importante llenarlo. Dice, no se llena este apartado, pero si hubiera un caso de paludismo, esos datos que están arriba también se tienen que llevar. Pero como actualmente en las unidades médicas no manejamos medicamento, entonces no llenamos ese formato. Pero si en caso hubiera caso positivo, sí tendríamos que llenar estos datos porque hay que aplicarles las cloroquinas, hay que aplicarles las primaquinas de 5 y de 15, dependiendo al peso y edad de la persona. Otro dato que se llena, en caso de que el paciente fuese a consultar y es un menor de edad, no le podemos pedir sus datos completos. Tendría que ser acompañado de una persona mayor, puede ser su papá, su mamá, su madrastra, su hijo, su tío, abuela, el profesor, un conocido, un buen vecino, una vecina. Cualquier persona de eso pudo acompañar a la persona. Claro que se les va a pedir los datos, como son sus apellidos paternos, sus apellidos, de los 2 apellidos, nombre completo, su sexo, si es mujer, si es hombre, y se le pediría un número
de identificación, por ejemplo, su cartilla, puede ser su cartilla, puede ser su pasaporte o el INE, se le pide para poder relacionar qué tipo de persona tiene que lo acompañó. Por eso se piden esos datos, para dejarlo resguardado. Pero eso nada más es cuando es menor de edad, o si fuera que tenemos los abuelitos que ya realmente no pueden dar sus datos, se les olvidó sus datos, pues también nos acompañan también una persona grande, o también pues tendríamos algún hijo o un familiar que no puede hablar o algo por el estilo, pues obviamente tenemos que ir nosotros acompañados. Entonces, en todos esos casos es cuando se llenan esa parte, pero si la persona es mayor de edad, obviamente no se les va a pedir estos datos a la persona. De allá, les decía a ustedes, en el anterior, en lo que llenamos del frente del formato, pedía el domicilio del paciente, donde se está quedando en su momento. Pero como les comenté, si el paciente fuese de otro lado, si por ejemplo, si es de otro municipio, vamos a pedir de qué localidad viene, de qué colonia, de qué estado, realmente sus números, su ubicación. Su ubicación, vamos hablando de que, por ejemplo, vive en Bacalar. Tú dices Bacalar, calle 20 con 17. Pero ¿qué referencia hay? Bueno, hay una subagencia que le llaman El Toro. Al lado de la subagencia, El Toro. Para que nosotros podamos ubicar en su momento, si hubiera que será positivo, ese paciente. Si, por ejemplo, fuera de otro municipio, de otro, otro estado, también pedir los datos. Por ejemplo, viene de Veracruz y tal, Puerto de Veracruz, cerca de acá, tal, todos los datos tenemos que llenar. Y si viniera de otro país, por ejemplo de Belice, pues haz de cuenta, el municipio de Orinchuac. Ahí vivo yo, y vivo cerca de aquí, tal colonia, y me conocen así. Entonces, hay que llenar esos datos, es muy importante. Y si, por ejemplo, la persona no le diera los datos y estuviera una persona temporal que solo pasó y le tomaron la muestra de sangre, pídale un número telefónico para poder ubicarlo, porque a veces nos ha tocado aquí en el estado que se tomó la muestra de sangre, el paciente dio un dato en que se trasladó la muestra al laboratorio y se checó. Al siguiente día fuimos a buscar el paciente a su domicilio y nos dijeron que ya se había ido y era positivo. No pudimos localizarlo, y ese es el dato que es muy importante ponerlo para que nosotros lo podamos ubicar. Si él, por ejemplo, se quitó de aquí, de Carrillo Puerto, y se fue a Cancún, pero me dio su número, le hablo, ¿sabe qué? ¿Dónde usted está viviendo en Cancún? Lo localizo para curarlo, para que no pueda transmitir esta enfermedad a más personas. Es por eso que realmente les pedimos que se haga el llenado correcto de este formato para poder hacer un buen trabajo. Y en el último, donde dice brigada, unidad de salud, ahí vamos a poner la brigada en caso de nosotros, la unidad médica. Por ejemplo, hablamos Chunjujup, centro de salud de Chunjujup, ahí es lo que vamos a poner. Centro de salud de Filomeno Mata, es lo que vamos a poner. Nombre completo. Algo les voy a pedir un favor, porque pues si ustedes me ponen su firma, yo sé que son firmas bonitas, pero al final no los conozco por firmas. Pero si me ponen su nombre y a un lado su firma, pues yo ya voy a saber quién es la persona, pero con firma pues realmente no podemos identificar quién es la persona. Es muy importante poner su nombre completo, y la categoría que ustedes manejan actualmente es la categoría A, de unidades médicas. Entonces, eso es lo que realmente les quiero explicar para que ustedes nos ayuden. Sé que no es tan fácil, como dicen, llenar un formato y llenar otro. Nos están pidiendo muchos formatos de llenar, realmente, pero esto sí es muy importante porque nos van a ayudar a nosotros y se van a ayudar a ustedes. En caso de que hubiera un caso positivo, realmente vamos a ubicar en tiempo y forma a la persona, la vamos a curar y vamos a cortar la transmisión de esta enfermedad. Entonces, gracias por permitirnos escucharnos esta parte de información que es muy importante para las enfermedades transmitidas por vectores, que es la cuestión del paludismo.
Entonces, no me queda más que decirle otra vez gracias y que espero que esta plática les ayude y realmente ustedes se lleven una información cómo estamos en paludismo en el estado y que tenemos que seguir haciendo la vigilancia pasiva en cuestión de ustedes. Muchas gracias.